Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2C1G66-052 y mi nombre es Keira Navarro, soy su asesora virtual de este módulo. Y esta semana número 3 comenzó desde el pasado lunes 16 de septiembre. Hoy ya es 20, así que ya nos quedan 2 días completos y unas horas de hoy, que es viernes, para finalizar con esta tercera semana. Por lo cual vamos a ver y hablar acerca de puntos importantes relacionados con la conclusión de esta semana, porque ya después de esta solamente nos va a quedar una que es la que sigue, en la cual como tal vamos a tener distintas actividades a realizar, porque ya va a ser la última semana. Entonces, esta la cerramos con la última unidad de este módulo, porque recuerden que solo son 3 unidades y ya después es la semana de integración. Entonces, voy a avanzar. Tenemos la bienvenida, objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios de esta penúltima semana, perdón. Como tal, dentro de este espacio, repito, vamos a ver todo lo que respecta a esta tercera semana, porque ya nos quedan 2 días para poder finalizarla y entregar todos los pendientes que tenemos.
El objetivo como tal de esta sesión es que podamos brindar distintos puntos de vista para que construyamos de manera colectiva, o bueno, eso debería ocurrir dentro del espacio con la participación de ustedes en tiempo real. Es decir, que al poder intercambiar puntos de vista, distintas dudas, brindar soluciones a las mismas, que ustedes pudieran también sugerir algunos recursos a sus compañeros y compañeras, podríamos como tal avanzar en la revisión de estas actividades y también con todo lo que han podido revisar a través de la videosesión que tienen cada semana con sus ADC. Pero debido a que en este momento no hay alguien en tiempo real, vamos a revisar lo que son los contenidos. Antes de realizar eso, voy a presentarles lo que son las reglas de etiqueta, adelantando un poco y también avanzando en cuanto a lo que es presentarlas o recordarles cuáles son, para que al momento en el que ustedes ingresen ya tengan más claro cómo es que nos dirigimos con estas reglas. Y después vamos a avanzar ahora sí a lo que son los contenidos. Las reglas que les comentaba son estas que aparecen aquí, son las reglas de comunicación virtual. Si es la primera vez que ven esta grabación, es decir, una de un espacio abierto, que espero que no, que ya hayan visto las anteriores porque pueden serles muy útiles, como tal, una herramienta que tenemos dentro de Teams para poder llevar organizada la participación que tenemos dentro, es seleccionar la herramienta que se llama participar, que es una manita que justamente nos permite como tal llevar un orden de las participaciones que tenemos dentro del espacio, por lo cual es la que vamos a estar ocupando en cada uno de los espacios para, repito, llevar esta organización. Lo siguiente tiene que ver con la utilización del micrófono, es decir, que para participar primero levantamos la manita y luego encendemos el micrófono. Es decir, en el momento en el que no estamos llevando a cabo una participación, vamos a mantener apagado el micrófono para que no vayamos a interrumpir al compañero o compañera que está llevando a cabo su participación. Por otro lado, tenemos como tal que usar las reglas de etiqueta. Estas las conocen o se las presentaron desde que ingresaron al módulo propedéutico, porque esto favorece la comunicación para que todos y todas podamos sentirnos en un espacio seguro. Así que es lo que vamos a tener como tal.
Los contenidos como tal son estos que aparecen aquí. Recuerden que para la primera semana relacionamos las actividades de la unidad número 1, todos los temas de esa unidad. Después, para la semana número 2, lo relacionado con la unidad número 2. Para esta tercera semana, justamente lo relacionado con la unidad número 3, porque estas tres unidades van a retomarse para la elaboración de actividades integradoras que están en la semana número 4, es decir, la que se acerca, la que va a comenzar el lunes 23, el lunes 23, y que finalizaríamos esa semana el 29 de septiembre, es decir, el domingo. Ahora, como tal, vamos a visualizar estos contenidos. Recuerden que todos estos temas son en los cuales está basada cada una de las actividades integradoras y que eso nos va a permitir como tal saber cómo realizar dichas actividades. ¿Por qué? Porque al revisar los temas se nos facilita más poder terminarlas y entregarlas, por supuesto, en tiempo y forma, ¿vale? Así que vamos a visualizar lo que es primero el propósito de la unidad número 3 y después todos los temas que contiene. El propósito como tal de esta tercera unidad, perdón, iba a decir tercer bloque, pero no, tercera unidad, que es analizar y escribir para comunicar en diferentes contextos, va de la mano con la unidad número 2, que se llama leer y escribir para aprender. Esa unidad número 2 la revisamos la semana pasada. Entonces, todo esto que tiene que ver con el propósito de poder producir reseñas, relatos, y todo lo relacionado con la lectura analítica y crítica de textos va a ir de acuerdo a mucho, 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 mucho con la lectura. De hecho, era lo que de repente les mencionaba al inicio, y esto que es que a lo largo de este módulo tenemos justamente bastantes lecturas que realizar. Para esta semana, si ya pudieron revisar qué son las actividades, justamente se habrán percatado como tal de que llevamos a cabo varias lecturas y que después de realizar esas lecturas podemos llevar a cabo nuestras actividades. Entonces es lo que vamos a revisar a continuación, ya que todo esto nos va a permitir favorecer la comunicación, tanto oral como escrita, en nuestra vida cotidiana y por supuesto poder desempeñarnos de manera más eficiente aún en distintos ámbitos de nuestra vida, como puede ser el ámbito, por ejemplo, laboral, el ámbito social, entre otros que tenemos en nuestra vida cotidiana. Así que como tal, el propósito es este, por supuesto, relacionar todos los beneficios también que podemos obtener de la lectura y cómo esta lectura puede ser más eficiente al punto en el que podemos comprender mejor todo aquello que estamos visualizando. Así que voy a avanzar.
El primer tema como tal es el del relato, que justamente está relacionado con la actividad integradora 5. La actividad integradora 5 se llama justamente así, que es el relato. Y como tal, hay que recordar que un relato es un texto que va a permitir mantener la atención, o más bien que la persona que escribe va a escribir algo que sea sumamente interesante, curioso y que tenga detalles que atrapen a la persona que ya sea que lo lea o que lo escuche. Entonces, para realizar este relato, recuerden que en su actividad integradora les pide dos partes. La primera es el relato escrito, es decir, justamente va relacionado con eso, tienen que escribirlo. Y la otra parte es con lo que tienen que hablar. Porque recuerden que desde la primera semana, 2 formas en las cuales teníamos o que trabajar, si justamente era uno la oral y del otro lado lo que es la escrita, porque esto nos permite mejorar en distintas formas en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque son las 2 principales que utilizamos para comunicarnos. Entonces, que ustedes puedan seguir mejorando a través de la elaboración de sus actividades, permite que también sigan mejorando para poder ocupar estos, o poder realizar estas aportaciones en cada uno de los ámbitos de su vida. Entonces, a continuación les presento lo que son los pasos justamente del relato. El primero es elegir un tema. Entonces, en esta elección del tema, en el caso de su actividad integradora, ustedes tienen que elegir primero una lectura, ya sea La noche boca arriba o la del Principito. Cuando no hay una actividad como tal que realizar en la cual tengamos que basarnos en un escrito, entonces de manera personal podemos seleccionar un tema que nos llame la atención. Por ejemplo, algo que tiene que ver con lo que es quizá ficción, a lo mejor alguna historia que conocemos, algún tema que queramos contar como tal, y es eso lo que vamos a elegir, un tema. Después vamos a establecer un narrador. ¿Qué significa establecer un narrador? El narrador es si vamos a justamente narrar en primera persona, segunda persona o tercera persona, que también es conocido como omnisciente. Es decir, si yo voy a narrar algo como un día yo iba caminando por la calle o un día Keira iba caminando por la calle. Entonces, de esta manera es como podemos ir definiendo nuestro relato. Después, en el tercer punto, nos va a pedir delimitar personajes, es decir, a qué personas, tanto con características físicas como con características emocionales, entre otras, voy a incluir dentro de mi relato, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que voy delimitando estas características, la persona que lee el relato o que lo escucha puede identificar justamente de qué persona estoy hablando yo al momento en el que estoy relatando. Y esto va a permitir que haya mayor claridad y mayor secuencia en lo que es mi relato. Después, el punto número 4 nos pide plantear un cambio. Por ejemplo, una vez yo recuerdo que desperté y se me hizo raro porque normalmente despierto, o bueno, en ese entonces despertaba porque había ruido, porque ya sea que mi hermana estaba haciendo ruido, o mi mamá estaba haciendo ruido, o mis gatos, o mi perrita que se llama Cookie. Pero bueno, ese día se me hizo raro porque no escuché ningún ruido, pero aún así me desperté y me percaté de que no se escuchaba, contrario a lo que estaba acostumbrada, ruido. Entonces me asomé, porque ahí tenía mi cuarto, me asomé y me di cuenta que no estaba mi mamá ni mi hermana y no veía a nadie, o sea, a nadie. Y yo así como que, pero ¿por qué no? O sea, mínimo deberían estar Bakis y Salem, que son los gatitos, o Cookie ladrando, pero no, tampoco estaban. Entonces se me hizo raro y decidí preguntarle a mi tía, que es mi vecina. Entonces salí y me di cuenta que tampoco estaba mi tía. Se me hizo más raro porque yo vivo cerca de la carretera y siempre se están escuchando autos y en esa ocasión no se estaban escuchando autos. Así que caminé, pero mi sombra se me hizo rara porque la luz que se estaba reflejando era color verde. Al mirar al cielo me di cuenta que el cielo era verde. Mi sorpresa fue gigante porque estoy acostumbrada a ver el cielo de color azul, que sí, ya sabemos que son por distintas razones, pero bueno, yo estaba acostumbrada o estoy acostumbrada a ver el cielo azul y ese día lo vi verde y dije, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, se me hizo muy, muy raro.
Entonces seguí avanzando a la avenida a ver si me encontraba alguien, porque como vivo en un pueblito, siempre tiene que haber alguien, pero no había nadie. Entonces se me hizo todavía más raro. Seguí caminando, mm, y de repente escuché unos pasos detrás de mí. Volteé esperanzada a que pudiera ser una persona, pero me di cuenta que no, que era un perro. Y bueno, me tranquilicé también porque a veces cuando escucho pasos detrás de mí me entra la paranoia y es como que, ay, alguien viene. Pero no era un perrito, entonces seguí caminando y los pasitos se siguieron escuchando. Cuando de repente volteo y veo al perrito. Pero en esta ocasión no solamente lo vi, sino también que lo escuché y me preguntó, ¿estás viendo lo mismo que yo? Me espanté horrible porque, bueno, de por sí que estaba impactada por todo lo que había sucedido desde que desperté y ahora un perro hablando. Corrí, pero entre más intentaba ir más rápido, más lento iba. Entonces, de repente me tropecé y desperté. En todo este relato que les cuento, claramente tiene ficción porque no es normal que el cielo se vea de color verde. O bueno, me acuerdo que hace tiempo sí hubo ese suceso, creo que fue en Estados Unidos, pero era por algo de unos químicos. Creo que sí. Pero bueno, cuando se trata de esto, entonces en estos detalles yo doy un cambio, es decir, primero digo que despierto, porque sí, bueno, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a mí sí me sucede de manera frecuente y no es bueno, porque despierto, pero no despierto bien, es decir, despierto en otro sueño. Entonces, cuando despierto bien, bien, estoy confundida si estoy despierta o no estoy despierta aún. Entonces, como tal, dentro de ese sueño, sí, como tal, sí me pasó, sí soñé así, cuando me desperté dije, o sea, estaba muy aliviada porque pues ya no vivo ahí con mi mamá, entonces estoy en otra casa y sí salí al patio y volteé a ver a Ghost, que es uno de los perritos que tengo, y dije, no vayas a hablar, por favor, porque me va a dar miedo. Y evidentemente no habló, pero bueno, dentro de todo eso, mi sueño me permite llevar a cabo un relato y compartirlo ahorita con ustedes y agregar estos detalles o estas pistas como que el cielo era verde, que un perro hablaba, que no encontraba a nadie en la calle, que no pasara ningún carro por la carretera. Sería muy raro porque es un pueblito, es decir, en un pueblito casi siempre hay alguien que pasa, entonces, no sé, al menos, quizá no en un transporte como un auto, pero a lo mejor una moto, una motoneta, una bici, pero no pasaba nadie, entonces son detalles que de repente van dando. Y algo muy común en los sueños es que las personas comencemos a correr rápido, pero no podamos avanzar rápido como quisiéramos. Entonces, ahí hay otra pista para que al final, en cuanto yo esté concluyendo mi relato y diga que fue un sueño, ustedes al ir escuchando este relato que les iba mencionando, se dieran una idea de, ah, bueno, sí, sí es cierto, porque dijo esto, esto y esto y esto, y sí, sí, ya sabía yo que era un sueño. Entonces, eso nos puede pasar con un libro, alguna película, y es lo que pasa con los relatos, que con distintas pistas nos vamos percatando o nos damos una idea del final. Así que eso es lo que pasa con este relato y es lo que ustedes van a practicar con su escritura. Por supuesto, también con la cuestión de la oralidad, que es la otra parte del relato, y que por supuesto, con lo que respecta al relato escrito, es bien importante que como tal cuidemos la ortografía. ¿Por qué? Porque la ortografía nos permite expresar nuestras ideas de manera escrita. Entonces, como tal, si cuidamos la ortografía, si nos fijamos en esos detalles, en lo que estamos escribiendo, la manera en la que estamos escribiendo, entonces nos va a permitir que podamos expresarnos de mejor manera, ¿vale? Así que eso es justamente lo que tenemos que cuidar, la ortografía, la sintaxis, también los puntos, es decir, los signos de puntuación, también la acentuación de cada una de las palabras es lo que hay que cuidar en nuestro relato. Voy a avanzar.
Ahora, como tal, el resumen, que fue uno de los temas que vimos en la semana pasada, que fue la segunda semana, es una herramienta que nos permite llevar a cabo una lectura analítica. Otra herramienta que podemos utilizar es justamente esta, que es la de el comentario, ya que como tal nos va a permitir aportar distintos aspectos que pueden ser relevantes e importantes para la reflexión y que esto va a permitir que expresemos, perdón, un análisis ante lo que estamos leyendo. Recuerden que la lectura analítica es la base para llevar a cabo, por ejemplo, un relato, para esta semana también algo que será la reseña y que es algo en lo que vamos a estar trabajando. Como tal, vamos a tener distintos pasos para elaborar justamente este comentario. El primero es aproximarnos al texto. ¿Aproximarnos al texto cómo? Bueno, nos podemos aproximar al texto desde que le estamos leyendo, desde que estamos revisando sus datos principales y que conforme vamos llevando a cabo esta revisión, planificamos, es decir, si vamos tomando anotaciones, si vamos subrayando, si estamos pensando, vamos realizando una lluvia de ideas, un mapa conceptual o algún tipo de esquema que nos permita como tal ir planificando este comentario. En el tercer punto vamos a tener la redacción del comentario, es decir, como ya lo planificamos, ya lo que nos va a quedar es llevar a cabo la redacción. Y como cuarto punto nos va a permitir llevar a cabo la revisión de este comentario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Que esté bien escrito, que tenga una buena ortografía, que tenga buenos o de manera correcta los signos de puntuación y de acentuación, que las palabras estén escritas de manera correcta. Todo eso es lo que vamos a revisar dentro de nuestro comentario y que al finalizar estaremos aportando como tal una argumentación y también una objetividad hacia lo que acabamos de leer, que sería el texto, el que sea que hayamos elegido. Ahora, esta herramienta del comentario, repito, en conjunto con lo que es el resumen, nos van a permitir utilizarlos como herramientas para llevar a cabo lo que es una reseña, que es el tema que continúa, porque justamente así se llama la actividad integradora 6, la reseña.
Vale, aquí está la reseña. La reseña es el otro tema para elaborar nuestra actividad integradora número 6. Recuerden que por semana son 2 actividades integradoras y como tal, esta que es la 6 tiene distintos elementos estructurales. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, las referencias bibliográficas, vamos a tener comentarios o resúmenes, qué es lo que van a permitir que se vaya formando nuestra reseña. Como tal, también algo importante es que hay distintos tipos de reseña. Los dos principales son uno, descriptiva y dos, crítica. Con base a esas dos es que podemos llevar a cabo o mejor dicho, podemos distinguir los demás tipos. La descriptiva hay que guiarnos mucho por el nombre que tiene cada tipo de reseña. La descriptiva va a ser justamente lo que dice su nombre, va a describir. Describir un lugar, una película, música, un hospedaje, comida, un producto y como tal la crítica ya va a llevar a algo diferente y esto es un juicio valorativo. Puede ser negativo o puede ser positivo, siempre y cuando se sustente, ¿vale? ¿A qué me refiero con que se sustente? Por ejemplo, si yo voy a valorar un hospedaje, no puedo decir que le doy una estrella de 5 porque no me gustó o porque así quiero, sino mejor que lo que yo tengo que hacer es sustentar por qué estoy dando esa estrellita de 5. Quizá porque no tenían listo el cuarto cuando llegué, a lo mejor llegué y estaba sucio, a lo mejor me hicieron un cargo que yo ni siquiera tenía como tal por qué tenerlo, o quizá ni siquiera tenían mi reservación y me quedé sin cuarto. Lo que sea que haya pasado tiene que estar como tal ahí sustentado. También tiene que ocurrir lo contrario, es decir, si como tal yo estoy o yo sé como tal que lo que ocurrió dentro de mi hospedaje fue bueno, entonces voy a colocar 4 o 5 estrellitas, pero también llevando a cabo un sustento de lo que estoy diciendo, porque si no, entonces mi crítica no va a tener un argumento y dentro de este juicio valorativo siempre tiene que ir un argumento, ¿vale? Así que como tal, para llevar a cabo su actividad integradora 6 es del tipo comparativa. ¿A qué se refiere con que sea del tipo comparativa? Que ustedes en esa actividad tienen 2 artículos. Para esa ocasión no tienen que elegir uno de dos, sino que van a elegirlos a ambos. Lo que esto permite como tal es que ustedes puedan llevar a cabo esta comparación entre ambos artículos, entre las introducciones que tienen ambos, los cuerpos o desarrollo y también el final o cierre, así como los distintos elementos que tienen y cómo abordan el tema, ¿vale? Así que van a tener que leer los dos, ahí sí, ya son las 2 lecturas y ya después llevan a cabo su reseña. Como tal, la reseña también tiene pasos para elaborarla y así como vimos los pasos del relato, esta reseña también tiene distintos pasos, por lo cual les sugiero, si aún no lo han hecho, porque puede que ya lo hayan hecho, que ya estén terminando incluso su actividad, si no han revisado estos pasos, revisen los pasos para elaborar una reseña. Se llama así, pasos para elaborar una reseña y están dentro de su aula. Al revisar ese recurso van a poder guiarse un poquito más para llevar a cabo la reseña, ¿vale? Así que les sugiero por ahí que lo revisen si es que no lo han hecho. Ahora voy a presentarles como tal 2 cuestionarios que son bien importantes para que con ello puedan guiarse hacia lo que hay que entregar esta semana.
Yo creo que para este momento ya pueden visualizar la pantalla porque es lo que estoy compartiendo. Como tal, esta semana tenemos dos encuestas bien importantes. La primera es la de opina sobre tu asesor virtual y la segunda es opina sobre tu módulo. Como dice aquí, es importante contestar ambas encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. Es decir, ustedes primero van a responder estas encuestas y después van a visualizar la semana número 4. Por ejemplo, si llega el día lunes y ustedes no hicieron estas encuestas, lo más probable es que no les aparezca la semana 4 y los recursos ni las actividades de esa semana. Así que primero, por favor, lleven a cabo estas encuestas. Ahora, la primera encuesta es esta. Se las presento, ya la abrí. Se llama Opina sobre tu asesor virtual M2. ¿Quién es su asesora virtual? Yo. Entonces, estimado estudiante o estimada estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con tu asesora virtual del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes acorde a lo que considera refleja la atención que recibiste de tu asesora virtual durante el módulo. Recuerda que tus respuestas son confidenciales y no influirán en tu calificación, por lo que se te pide contestar honestamente. Considera que responder el cuestionario es una actividad sencilla que requerirá 15 minutos aproximadamente. Agradecemos tu apoyo, ya que tus respuestas serán de gran utilidad para la mejora del servicio que recibes. Como ustedes recordarán, en cada semana reciben ustedes una calificación y una retroalimentación. Para esta ocasión es el turno de ustedes brindarme una retroalimentación, porque recuerden que día con día podemos aprender algo. Todo lo que ustedes mencionen como respuestas, si por ejemplo lo que les causa curiosidad es que yo puedo ver las respuestas, sí puedo ver las respuestas, no puedo ver quién las envió, porque eso es confidencial. Yo no voy a responder este cuestionario porque yo no soy mi propia asesora virtual, porque yo tampoco no recibo asesoría virtual, ¿vale? Es decir, no es como que yo esté como estudiante, entonces yo no la voy a responder, ustedes sí, porque ustedes son quienes reciben como tal todo lo que contiene la asesoría virtual, ¿vale? Así que recuerden, mm, recuerden responder con honestidad, porque justamente este ejercicio va a permitir que se me señalen las áreas de oportunidad en las cuales voy a estar trabajando para continuar mejorando, así como ustedes en cada actividad se les señala una área de oportunidad y entonces trabajan en ella para poder mejorar. También es lo mismo para mí. Así que es lo que se les pide. Ahora les presento la segunda encuesta. Y algo que añadir para ambas encuestas es que no vamos a tomar sus respuestas para subir o bajar calificación. Es decir, ni de manera positiva ni negativa, sus respuestas impactan sobre su calificación. Por eso es también que esta encuesta o las dos están señaladas para ser como tal confidenciales, es decir, que usted respondan con toda la honestidad del mundo y que no se vayan a sentir inseguros de, pero es que no puedo decir esto porque si no me va a bajar la calificación. O, voy a decir esto para que me suba la calificación. No va a ocurrir ninguna de las dos cosas, ¿vale? Así que por favor, y repito, siéntanse con esa libertad de poder llevar a cabo su participación. Ahora, la segunda encuesta es, ¿opinas sobre tu módulo 2? Estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con los recursos, contenidos y actividades del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes con honestidad, ya que tus comentarios serán de gran utilidad para mejorar el servicio que te ofrecemos. No hay respuestas correctas o incorrectas. Son totalmente confidenciales y no influyen en tu calificación del módulo, que es lo que les mencionaba. Si vas a responder la encuesta desde tu celular, te sugerimos activar la visualización de escritorio en la configuración de tu dispositivo. Para activarla, da clic en los tres puntos que aparecen del lado superior derecho y selecciona la opción Sitio de escritorio. Contestar el cuestionario te tomará de 10 a 15 minutos aproximadamente. Muchas gracias por tu participación.
Así que en esta parte es en donde ustedes van a llevar justamente a cabo esta participación, pero ahora sobre el módulo. También como tal en prepa en línea, de manera constante estamos como tal trabajando en estas áreas de oportunidad que nos permiten mejorar. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que ustedes vayan aprendiendo es para aplicarlo en la vida cotidiana y conforme ustedes van aprendiendo nosotros también, siempre y cuando sea para avanzar. Entonces, las opiniones que ustedes den, las respuestas que ustedes den, nos son muy útiles, tanto a mí como asesora para prepa en línea también, como para el módulo, para que las siguientes generaciones que vayan avanzando también puedan tener esas mejorías que ustedes nos vayan señalando, ¿vale? Que podamos trabajar en eso. Así que les agradecemos mucho por llevar a cabo estas encuestas, por poder responderlas y que esto nos va a poder permitir mejorar. Ahora, me regreso a esta parte del inicio, les recuerdo, son varias actividades las que entregar. La primera es actividad integradora 5, que es la del relato. La segunda es actividad integradora 6, que es la de la reseña. Y tenemos dos actividades formativas, es decir, dos cuestionarios. La 5, que se llama los escritos y el plagio, y la 6, que se llama el relato para comunicar. Recuerden que ambas tienen que guardar sus respuestas y enviarlas. Y por supuesto, ayer que fue a jueves, tuvieron su sesión de tutoría. Les sugiero que si no pudieron ingresar en tiempo real, puedan ver la grabación para poder guiarse de la misma y llevar a cabo su actividad socioemocional y su cuestionario socioemocional, ¿vale? Así que por ahí les sugiero que revisen esos recursos. Y por supuesto, tenemos el foro Aprendiendo en el cual ustedes pueden participar para ir mejorando en cada uno de los aspectos que contienen los distintos temas de esta semana y que justamente por ahí igual les he estado compartiendo recursos para que de esa manera puedan ir finalizando sus actividades, porque recuerden, ya nos quedan unas horas del día de hoy, que es viernes, y nos quedan 2 días. Pero recuerden, por favor, tratar de enviar sus actividades antes de que vaya a ser la medianoche del domingo, porque para ese momento ya es para ir cerrando, entonces va a ser muy difícil que puedan como tal enviar su actividad si se cierra la plataforma. Ahora, tenemos como tal esta última parte que es los dos puntos importantes a revisar. La primera es que puedan revisar la rúbrica de cada actividad integradora. Recuerden que cada actividad como tal tiene una rúbrica. De hecho, voy a presentarla mejor para que tengan por aquí una idea de a qué me refiero, porque de repente como que no tener muy clara qué es esta rúbrica o para qué nos sirve estamos omitiendo información importante. Entonces, por ejemplo, aquí está la actividad integradora. Bueno, voy a dar un minutito para que les cargue porque a mí ya me cargó, pero no sé a ustedes.
Bueno, entonces voy a avanzar. Yo creo que para este momento ya ahora sí ya le están viendo. Después de que dice carga tu archivo en la plataforma, dice cómo se evaluará. Recuerden que en cada actividad integradora viene esta sección que dice cómo se evaluará. Es decir, al momento en el que los asesores o asesoras estamos revisando sus actividades, no tomamos a criterio personal lo que ustedes entregan como trabajo, sino que siempre nos basamos en una rúbrica. Es decir, aquí dice, la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica que incluye los elementos que tu asesor virtual tendrá en cuenta. Y en rúbrica, como ven, hay un hipervínculo y esta es la rúbrica. ¿Ven? Va a tener distintos señalamientos que nos permiten que a los asesores llevemos a cabo esta evaluación y la retro, por supuesto, tiene criterios de desempeño, tiene igual niveles, experto capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no valuable. Y al final de cada uno vamos a tener que se dan puntuaciones, 100 puntos, 90, 80, 70, 60, 0 puntos, ¿vale? Aquí nos va señalando e incluso podemos ir leyendo lo que pide. Por ejemplo, para que estén en nivel experto dentro de el nivel comunicativo, tenemos que atender todas las normas de comunicación, no tener errores de sintaxis, ortografía o puntuación. El video, en este caso, que es el relato, tiene que tener muy buena calidad, es decir, que se pueda escuchar y sí, tenemos que cumplir al 100% todo lo que nos está pidiendo. Si tenemos menos, entonces vamos bajando en cada rubro. Y por supuesto, si llegamos a tomar las ideas de un autor o autora que no somos nosotros y no le damos el crédito correspondiente, está aquí originalidad y referenciación, ¿vale? Entonces, aquí como tal, vamos a tener si siempre se presentan o casi siempre o a veces o casi nunca y nos da una ponderación, es decir, la cantidad de puntos que se van quitando de acuerdo a lo que se va considerando. Si, por ejemplo, incluyen por ahí imágenes o a lo mejor música que no se está dando el crédito correspondiente o a lo mejor información y tampoco están dando el crédito correspondiente, por supuesto que va bajando la puntuación o la calificación que se tenía en un inicio. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que tenemos como tal que revisar la rúbrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo notaron, ahí no venía como tal, por ejemplo, incluir una portada con una imagen específica. Entonces, si la rúbrica no lo solicita, yo no tendría por qué pedirles una portada con una imagen específica, ni bajarles la calificación porque no la incluyeron. ¿Por qué? Porque la rúbrica no le está solicitando. Entonces, siempre básense en esa rúbrica para saber qué tanto están avanzando con su trabajo y qué les falta agregar para poder entregarlo. Y listo, ¿vale? A eso es a lo que me refiero con este punto, que era uno de los importantes que les compartía. Regresando a la presentación, recuerden por favor que únicamente se entregan extensiones de tiempo si hubo alguna situación que no les permitiera entregar como tal la actividad. Para ello tienen que enviarme un mensaje a la mensajería de la plataforma. Si van a enviar una imagen, por ejemplo, como una receta médica, quizá, tiene que ir a lo que es el correo institucional. Recuerden que lo comparto en cada bienvenida de cada semana. Y como no hay alguien en tiempo real, no tenemos dudas como tal, pero recuerden que al momento en el que ustedes están viendo este video, si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber a través de lo que es el mensaje o a través del correo y por ahí les voy a estar respondiendo. Así que muchísimas gracias por ingresar al espacio, bueno, a la grabación del espacio, mejor dicho, y recuerden que estoy al pendiente de las dudas, comentarios, observaciones que tengan por ahí y voy a estarles respondiendo. También recuerden, por favor, que es viernes, así que entre más temprano me puedan enviar su duda, más rápido podré responderles. Así que muchísimas gracias, tengan un excelente fin de semana y les deseo mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.